Un saludo especial para todos, tutora y compañeros. Mi nombre es Juan Cuellar, alumno de último semestre de periodismo. Hablo en nombre de los autores del trabajo, el grupo 6 conformado por Carlos Andrés González Botero, Juan Camilo Díaz Buitrago, Alejandro José Jiménez Rivera, Jason Nicolás Maldonado Beltrán y Juan Alberto Cuellar Pinto. Procedemos entonces a identificar la problemática nacional a través de la composición de las cuentas nacionales en los últimos 10 años. Primero haremos una comparación con la región. Colombia es el segundo país que más crece en América Latina. Latinoamérica ha cobrado varios tropiezos en materia económica y países como Argentina, Ecuador y Brasil han probado las derivaciones de las crisis económicas mundiales, recesiones, devaluaciones, aumentos en los déficits e inflaciones. Colombia, junto con Perú y Chile, se diferencian. Dentro de las características de la economía colombiana, se puede decir que nunca ha soportado una hiperinflación, y a pesar de que ha cruzado por una desaceleración en los últimos años, ha sostenido un continuo ritmo de crecimiento económico y ha resistido los embates externos, a tal punto que en los últimos 100 años de historia económica solo ha tenido 3 años con crecimiento económico negativo. En los últimos 10 años, Colombia mantuvo sus variables económicas en buen estado, aunque tuvo que sortear varias crisis. El precio del dólar el 30 de noviembre de 2019 fue de 3.522,48, lo que constituyó su máxima cotización. En los años de 2010 y 2019, la economía colombiana percibió 3 años de crecimiento sostenido a tasas mayores a 5%. La mayor variación del PIB se logró en el tercer semestre de 2011 cuando sumó 8.6%. A partir del 2014, el incremento se ha mantenido en 3%. Ahora pasamos a la respuesta de la segunda pregunta. El análisis de la composición demográfica en Colombia durante el siglo XXI. Lo ideal para saber sobre la estructura demográfica de un país es que se realicen censos cada 10 años. Sin embargo, el último llevado a cabo por el DANE en Colombia fue en 2005. Según el conteo, el 48.8% de la población son hombres y el 51.2% mujeres. Además, el DANE reveló que la población total es de 48.2 millones de habitantes en el país. De estos 48.2 millones de habitantes, 44.1 millones fueron personas ciertamente censadas, mientras que 4 millones fueron personas omitidas. El censo reveló que 48.8% de la población en Colombia son hombres y 51.2% mujeres. Uno de los datos significativos del censo es que demuestra la reducción de la población en Colombia, ya que el promedio de personas por hogar decreció de 3.1% a 3.8%. Otro dato importante es que la mayoría de la población se sitúa en el rango de 14 a 28 años. Sin embargo, el país está envejeciendo. Por cada 100 jóvenes de 15 años, se calcula que hay aproximadamente 40 personas mayores de 65 años. Al ser más mujeres que hombres, se deduce que el sexo femenino está jalonando el Producto Interno Bruto en algunas regiones como Valle del Cauca, Bogotá, Risaralda, y en donde se presentan los niveles más altos de desarrollo con mujeres. Por último, el censo tuvo un costo de 410.000 millones y el DANE sugirió que es preciso actualizar el censo cada 10 años, con la mira puesta en poner al día las cuentas nacionales. En el orden sigue la respuesta a la tercera pregunta. Análisis del desempleo durante el siglo XXI. Causas coyunturales y estructurales. Se puede comenzar diciendo al respecto que el desempleo está definido por nexos como la oferta de trabajo, la productividad, el comportamiento de la economía informal, ventas reales, sector externo y otras variables de la economía. En el presente siglo se han producido alteraciones que pueden haber perjudicado el ejercicio del mercado de trabajo en Colombia, y entre los principales están: incremento constante del número de personas sumergidas en el sector informal, altos costos económicos y administrativos en creación de microempresas que causan que gran parte del empleo, mayor solicitud de trabajo cualificado, corrientes dinámicas en las remesas hacia Colombia y poca adición en la productividad laboral promedio a nivel nacional y regional, entre otros. Por otro lado, los gobiernos colombianos en lo que va del siglo XXI no han tenido la prioridad como plan de gobierno.
de definir factores que faltan en mayor medida de errores en la política pública, con el objetivo de evadir hechos y determinaciones políticas que tengan efectos casi nulos, que desgastan recursos fiscales escasos o en casos extremos generan resultados opuestos que alejan al gobierno de la meta de incrementar el nivel de empleo en la población colombiana. En cuanto a los cambios en las estructuras de la demanda laboral, se puede decir que el empleador ve imprescindible requerir de mano de obra mejor calificada y mucho más polivalente por producir con tecnología más moderna. También hubo una crisis en los sectores económicos. Ejemplo, la crisis del sector energético en varios países del mundo provocó grandes crisis en los demás sectores de la economía supeditadas en gran medida a las fuentes de energía derivadas del petróleo. Y un desequilibrio entre la oferta y la demanda agregadas. Cuando la producción potencial de bienes y servicios es superior a la demanda de los mismos, las empresas se ven obligadas a frenar su producción y no pueden originar los suficientes empleos para los que quieren y están listos a laborar. En el orden, sigue la respuesta a la cuarta pregunta. Análisis de la inflación durante el siglo XXI. Causas coyunturales y estructurales, consecuencias y análisis frente a su manejo por parte de los gobiernos. El Banco de la República, antes de la reforma constitucional de 1991, era dirigido por el gobierno y su misión no era primordialmente el control de la inflación. El esquema institucional que teníamos hacía muy difícil bajarla porque las utilidades del banco crecían con esta y eran una fuente relevante de financiamiento del presupuesto de la nación. El cambio constitucional de 1991 puso la política monetaria en manos de una junta independiente del Ejecutivo y le ordenó al emisor hacerse cargo de mantener la inflación baja. Así, iniciamos los 90 con cifras que rondaban 30% y lo cerramos en 9%, poniendo fin a 3 décadas de inflación de 2 dígitos. En el siglo XXI hemos gozado sin interrupción de tasas de inflación de un solo dígito. En la historia de lo que va del siglo XXI, la última vez que Colombia registró en un mes una inflación de doble dígito fue mayo del 2000, y desde aquel año ha llegado incluso a tocar cifras mínimas de 1.76%, un antecedente alcanzado a finales del 2013. Para ubicarnos en el año actual, 2020, se recogen las políticas que ha tenido el país en materia económica y las previsiones son heterogéneas. El gobierno y el Banco de la República conjeturan que el costo de vida del país cerrará el año en la meta fijada por el emisor de 3%, y el Ejecutivo estipula que de este año en adelante la cifra siga estable. Para el Banco Central, la inflación anual al consumidor deberá comenzar a descender a comienzos del próximo año y converger al 3% al final de 2020, aunque alerta sobre posibles apremios por la pandemia del COVID que podrían hacer fluctuar el indicador.